Buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión síncrona de la materia de finanzas en México y Finanzas 1. El día de hoy vamos a tener un tema pues introductorio con respecto a lo que son las finanzas, ¿verdad? ¿Cuál es el papel que juegan las finanzas y la importancia de estas y del gerente financiero? Antes de eso, me gustaría tocar algunos puntos relacionados con el programa que vamos a ver en este tetramestre. Nosotros vamos a hablar acerca de el papel de la administración financiera dentro de las organizaciones. ¿Cuál es el papel que juega el gerente financiero y cuáles son aquellas áreas de oportunidad que tiene en los diferentes tipos de empresas? Hay empresas manufactureras, hay empresas de servicios, el sector financiero. Vamos a hablar acerca del ambiente de los mercados financieros. Y muy importante conocer la crisis financiera del 2009 que se presentó en el mundo, pero que tuvo un impacto mayor en países como Islandia y Estados Unidos. Y gracias a la intervención estatal por parte del gobierno de Estados Unidos, bueno, pues se pudo frenar una crisis que pudo haber tenido consecuencias catastróficas en el resto del mundo. En la próxima semana, la semana 3, hablaremos acerca de esa crisis. Les voy a pedir que vean un video que está por ahí cargado en la plataforma. Después vamos a hablar acerca de los estados financieros y analizaremos estos en base a las razones financieras. Muchos de ustedes ya las han de conocer, ¿verdad? Las razones de liquidez, de rentabilidad, de actividad, de endeudamiento, que nos van a permitir tomar decisiones en base a la situación que se mida la empresa en ese momento, ¿no? También hablaremos del valor del dinero a través del tiempo, un tema que resulta muy interesante en función a que podemos nosotros medir a través de las técnicas que se ven en ese tema, la rentabilidad o la viabilidad de algún proyecto de inversión. Acuérdense que existen conceptos como el valor presente neto o la tasa interna de rendimiento. Y para eso, pues hablaremos en el siguiente tema de las tasas de interés, o en el penúltimo tema del curso. ¿Qué son las tasas de interés? ¿Cómo se pueden determinar las diferentes tasas? La tasa nominal, la tasa real o la tasa efectiva, la capitalización de las diferentes tasas de interés. ¿Qué relevancia tiene hablar de una tasa de interés de capitalización mensual en comparación con una de capitalización trimestral o semestral? Y por último, para cerrar el curso, hablaremos de el tema de la evaluación de acciones. Ustedes saben que las empresas se constituyen con capital que aportan inversionistas y este capital pues está expresado generalmente en acciones, en un monto específico a cada una de ellas que al multiplicarlo por el número de acciones pues da la aportación del capital de cada inversionista. Hay diferentes tipos de acciones, las acciones comunes, las acciones preferentes, y cómo se evalúan estas acciones, porque se compran y venden en los mercados, ¿verdad? Ese sería el tema final de nuestro curso. Si lo ven ustedes en la plataforma, encontrarán que pues vamos a abordar los capítulos desde el 1 hasta el 7 en el libro base, ¿verdad? Ahí pueden ustedes encontrar los temas que vamos a revisar en este curso. Y como les mencionaba yo el lunes de esta semana, pues es un libro bastante accesible, bastante digerible, no utiliza conceptos muy complejos en función a que pues estamos hablando de los principios de la administración y que es importante también saber que pues el ir aprendiendo esos nuevos conceptos no significa Aquí, ve al baño, por favor. que es lo más complejo, lo más difícil. Las
son temas que podemos entender todos los que nos podamos dedicar a estudiarlas. Bueno, esa sería la parte inicial de la sesión de hoy, hablar sobre estos temas de manera muy, muy rápida. Pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad para citarlos, saber por dónde vamos a transitar en este ciclo escolar. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las finanzas. Sí ven la diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, maestro. Muy bien. ¿Qué son las finanzas? Bueno, se entiende por finanzas el arte y la ciencia de administrar el dinero. Eso es básicamente, cuando hablamos nosotros de finanzas, por eso tenemos que existen las finanzas personales o familiares, ¿sí? Es el arte de cómo administrar el dinero, cómo hacemos uso de nuestro dinero de manera personal o familiar, cuánto ingresa y cuánto egresa, ¿verdad? Hacemos uso de las finanzas personales o finanzas familiares. Decimos a veces que nuestras finanzas personales están bien cuando nuestros ingresos superan nuestros egresos. Y decimos que andamos un poco mal en las finanzas cuando nuestros ingresos son inferiores a los egresos, ¿verdad? Hay más salidas o debería de esperarse que tenemos que pagar más de lo que ganamos, entonces nuestras finanzas andan mal. Hay finanzas corporativas o empresariales, que son las que se refieren a las que realizan las empresas privadas, ¿verdad? Al realizar sus actividades principales, que son pues la venta o la comercialización de productos, bienes o servicios. Y también en el momento de buscar financiamientos o endeudamiento a través de las fuentes diversas que hay en los mercados financieros, pues buscan también sanear las finanzas, ¿verdad? Unas finanzas corporativas o empresariales sanas, pues es cuando la empresa es capaz de cubrir sus compromisos, ¿verdad? Tanto de corto como de largo plazo. Hablamos por eso entonces de las razones de liquidez y de las razones de rentabilidad o de las razones de endeudamiento que nos van a permitir saber la salud financiera de la empresa. Básicamente ahí se va a centrar nuestro curso. Tenemos las finanzas públicas o hacendarias, que son aquellas que se llevan a cabo en el sector público o en el gobierno, ¿verdad? Por cierto, el día de hoy, pues, el secretario de Hacienda manda al Congreso de la Unión el presupuesto para el próximo año, el presupuesto eh, de, 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 de ingresos y egresos para el año 2024. Ahí también se maneja lo mismo, el mismo análisis, ¿no? ¿Cuánto ingresa, cuánto egresa? ¿Cuánto se endeuda el gobierno para poder cubrir con sus compromisos de gasto? Entonces hablamos ahí también de un déficit o un superávit público. En el caso de las finanzas internacionales, pues son aquellas que se realizan entre residentes de un país, ya sean particulares o gobiernos, con el resto del mundo, ¿verdad? Las finanzas internacionales tienen que ver con los flujos de efectivo entre países o de un país a otro, ¿verdad? ¿Cómo están esos términos de intercambio? En nuestro país, las finanzas internacionales se ven reflejadas en la balanza de pagos, ¿verdad? Así como en otros países también en sus balanzas de pagos. Y en esa balanza de pagos aparecen cuánto entra al país en términos de dinero y cuánto sale. Y al final vamos a encontrar pues que debe de haber unas finanzas sanas, ¿verdad? Que entre más dinero del que salga o que nos endeudemos menos de lo que podamos nosotros pagar. Entonces ahí hablamos de los mismos conceptos, entradas y salidas de dinero. ¿Cómo se administra el dinero, que son la base fundamental de las finanzas? ¿Qué oportunidades tienen aquellos que se especializan en las finanzas?
Bueno, pues hay dos grandes rubros: los servicios financieros, que son parte de las finanzas que se encargan del diseño y la entrega de productos financieros a individuos, empresas y gobiernos, así como de brindarles asesoría. Servicios financieros, pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? En el sistema financiero mexicano aparece todo un organigrama constituido por instituciones financieras que prestan esos servicios, ¿verdad? Asesoría o bien financiamiento a individuos, empresas y gobiernos. Ahí hay oportunidad de carrera en las finanzas. La otra es en las empresas, ¿verdad? La administración financiera, es decir, se refiere a las tareas del gerente financiero de la empresa, quien administra activamente los asuntos financieros de todo tipo de empresas, ya sean privadas o públicas, grandes o pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro. Un analista, un gerente financiero o un asesor financiero, pues puede trabajar tanto en el sector financiero, servicios financieros, o dentro de las organizaciones en el área financiera, ¿verdad? Como gerente financiero. Saber cómo va a ser el proceso de endeudamiento en el caso de buscar financiamientos para desarrollar nuevos proyectos, o cuáles son los gastos con referencia a los ingresos que se espera tenga una empresa. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me interrumpen sin dudarlo, por favor. Las empresas en México pues tienen o se organizan de una forma legal, o son empresas formales, ¿verdad? Acuérdense que en México tenemos una parte de la economía muy, muy, muy importante, pero está fuera de la economía formal, valga la expresión. Son empresas que no están dentro de los parámetros legales, ¿verdad? Y, sin embargo, existen también muchas otras empresas, sobre todo medianas y grandes, que pertenecen a esa organización empresarial formal. Bueno, ¿cómo se organizan estas empresas? Pues de propiedad unipersonal o individuales, empresas que tienen un solo dueño y que opera en beneficio de este. Hay sociedades colectivas. Todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a participar en la proporción que establezcan de los mismos derechos y obligaciones, respondiendo subsidiaria, personal, solidaria o limitada o ilimitadamente con todos los bienes de las resultas de las operaciones sociales. Es decir, la sociedad colectiva pues está compuesta por socios, quienes participan de una manera directa o indirecta en las actividades de la sociedad misma. Hay sociedades de responsabilidad limitada, aquella donde los socios solo responden al pago de sus aportaciones, sin tener que comprometer su patrimonio personal. Por lo tanto, este acuerdo colectivo responde con los bienes de la empresa. Hay varias formas de organizarse, ¿verdad? En la materia de derecho, me imagino que ustedes las analizan, o no me imagino, más bien estoy seguro que las ven de manera detallada, las diferentes formas de organización en nuestro país. Y las sociedades anónimas, aquellas en que la responsabilidad de los socios se limita al capital que han aportado. La sociedad anónima es el ejemplo más claro de sociedad capitalista en el mundo empresarial y económico. ¿Por qué hacemos referencia a las organizaciones empresariales? Bueno, pues porque nosotros estamos hablando acerca de las finanzas y los negocios, y debemos de saber que hay varias formas de organización empresarial. Y no nada más las sociedades anónimas requieren de las finanzas, sino aún aquellas empresas pequeñas o unipersonales o individuales, ¿verdad? Todas requieren de una administración financiera, porque en todas se manejan recursos monetarios. En México, ¿qué tipo de empresas formales predominan? Bueno, pues las MIPIMES, que según datos encontrados eh, en el 2020, reportados por el INEGI, concentran el 99.8% de los negocios en el país, ya que de las casi 5 millones de unidades económicas del sector privado y paraestatal,
95% son tamaño micro, de 0 a 10 personas ocupadas, 4% son pequeñas, de 11 a 50 personas, 0.8% son medianas, de 51 a 250 personas, y solo el 0.2% restante se consideran grandes, aquellas que tienen más de 250 personas laborando ahí. El 68.4% del personal ocupado total labora en las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, más del 50%, ¿verdad? Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 52.2% de los ingresos. Eso significa que pues es una parte bastante importante de la economía. El otro 47.8% pues está dentro o está generado por las empresas grandes, ¿verdad? Según datos económicos del censo realizado en el 2020. ¿Por qué estudiamos administración financiera? ¿Cuál es la razón de estudiar administración financiera? Ya les estoy hablando de economía, ¿verdad? Bueno, porque las consecuencias de la mayoría de las decisiones empresariales se miden en términos financieros. El gerente financiero desempeña un papel clave en la operación de la compañía. El personal de todas las áreas de responsabilidad, contabilidad, sistemas de información, administración, marketing o operaciones, etcétera, debe tener un conocimiento básico de la función de administración financiera, de modo que pueda cuantificar las consecuencias de sus acciones. ¿Sí? Las finanzas no son exclusivas del gerente financiero. El gerente financiero es el que es el responsable al final de los recursos, ¿verdad? Específicamente financieros de la compañía. Sin embargo, debe de tener una relación tan estrecha con las diferentes áreas de responsabilidad dentro de las organizaciones, puesto que cada una de ellas proporciona información y requiere recursos financieros para realizar sus actividades correspondientes. Así cité yo algún momento, ¿no? Todas las áreas, desde la administración, ventas, personal, contabilidad, operaciones, etcétera. Estas áreas pues deben de manejar también el lenguaje financiero para que puedan tener una buena interrelación entre, entre ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el lenguaje financiero debe de ser manejado también por las demás áreas y no ser exclusivo del gerente financiero. Todos los gerentes de una empresa, sin importar la descripción de sus puestos, normalmente tienen que dar una justificación financiera de los recursos que necesitan para realizar su trabajo. ¿Sí? Es como mencionaba hace un momento, el de mercadotecnia pues necesita reportar, ¿verdad? Antes de solicitar recursos para llevar a cabo sus estrategias propiamente desarrolladas en su área, pues el dinero, ¿no? ¿Para qué lo quiere y cuánto es lo que se espera gastar y cuál es el resultado esperado de lo que se pretende invertir en eso? Igual en el área de sistemas de información o propiamente en el área de operaciones, manufactura, ¿verdad? Producción, como le gusten llamar, o en el área de personal para proyectos o programas de capacitación, adiestramiento, nuevos puestos, etcétera, etcétera, ¿no? Debe de haber una descripción de los gastos y la justificación de los mismos con el fin de lograr los objetivos que en cada una de las áreas se requiera. Eso no es exclusivo del que maneja el dinero. El resto de las áreas de la organización pues deben de ser capaces de hablar ese lenguaje. Es muy importante saber que los negocios, que no le llamamos, aquellos que no son lucrativos, no les llamamos negocios. Los negocios son aquellos que buscan obtener ganancias, ¿verdad?
Un negocio, pues, es una actividad económica que busca como objetivo primordial obtener ganancias. Aquella que no busca ese objetivo, esa meta por alcanzar como primera, pues tal vez no lo quiere decir, pero lo importante es obtener ganancias. Y la meta más importante de la obtención de ganancias es maximizar la riqueza de los propietarios, que la empresa cada vez valga más, ¿verdad? O lo que es lo mismo, maximizar el precio de las acciones. Esta meta se traduce en una sencilla regla de decisión para los administradores. Tan solo emprenda actividades que incrementen el precio de las acciones. Si bien esta meta parece sencilla, su implementación no siempre es fácil. Para determinar si una operación particular aumentará o disminuirá el precio de las acciones de la empresa, los administradores tienen que evaluar el rendimiento, es decir, el flujo neto de entradas de efectivo contra el flujo de salidas. Se debe de evaluar ese rendimiento de la operación y el riesgo asociado que puede existir. ¿Sí? No es o no basta únicamente saber que pues los ingresos están por encima de los egresos o los flujos de entrada son superiores a los flujos de salida. ¿Por qué no basta eso? Bueno, pues porque existe un concepto muy importante que es el del riesgo, ¿sí? El riesgo que no es otra cosa más que la posibilidad de sufrir una pérdida o de caer en una situación de, de bancarrota, ¿no? O de quiebra, ¿sí? Es importante saber que el objetivo primordial dentro de los negocios y básicamente de los que toman decisiones en el área financiera es que se incremente el valor de la compañía. En otras palabras, que el precio de las acciones aumente. Maximizar las utilidades es una pregunta, ¿no? ¿Qué significa maximizar utilidades? Bueno, parecería que maximizar el precio de las acciones de una empresa es equivalente a maximizar las utilidades, pero esto no siempre es cierto. Lo vamos a ir viendo a lo largo del curso y vamos a ir encontrando que, pues una cosa es maximizar las utilidades, pero no siempre eso equivale a maximizar el precio de las acciones. ¿Maximizar las utilidades trae consigo el precio más alto posible de las acciones? Es una pregunta. Bueno, con frecuencia la respuesta es no, por lo menos a causa de tres razones. Primero, el tiempo, ¿sí? Las utilidades no son lo mismo que los flujos de efectivo. Y tercero, el riesgo que acompaña a los rendimientos. ¿Por qué el tiempo? Bueno, pues nosotros sabemos que el, el, el valor del dinero a través del tiempo sufre cambios, ¿verdad? Y no podemos esperar que el precio de una acción emitida en un periodo determinado tenga el mismo valor en el futuro. Debe de irse ajustando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Por eso, no siempre el valor de la acción va a ir acompañado por el incremento en las utilidades de la compañía. Es como una revaloración de los precios, algo similar a lo que sucedía en la época cuando había hiperinflación en México y que los contadores tenían una área especial en la cual ¿cómo se llama? Se dice reestructuraban o daban una reactualización a los estados financieros en función al incremento de precios, porque se desfasaban los precios de los activos o el precio del dinero por la hiperinflación que vivíamos. Entonces habría que ir haciendo esos ajustes, ¿verdad? Reexpresión de estados financieros, más propiamente dicho, con respecto a los nuevos precios o al momento en el tiempo en el cual se está viviendo. La razón segunda, pues es que las utilidades no son lo mismo que los flujos de efectivo, ¿verdad? Puede haber flujos de efectivo muy altos, muy grandes flujos de efectivo, sin embargo, las utilidades pueden ser pequeñas o viceversa, ¿no? Flujos de efectivo pequeños, pero
utilidades altas, dependiendo del producto, dependiendo de la compañía, dependiendo del mercado. Hay que ajustar ahí la toma de decisiones en base a la información que se obtiene. Y lo que es muy importante, que es el riesgo, ¿verdad? Como ya les mencionaba hace un momento, pues la posibilidad de caer en bancarrota o sufrir pérdida, siempre un rendimiento va acompañado de un riesgo. La máxima en finanzas es a mayor riesgo, ¿verdad? Pues buscamos un mayor rendimiento. A menor riesgo, pues esperamos menor rendimiento, ¿verdad? Si nosotros queremos obtener un rendimiento muy alto por el dinero que depositemos en algún activo, pues ese rendimiento lo podemos obtener, pero hay un alto riesgo de que no obtengamos esa ganancia, ¿verdad? Sin embargo, si queremos eh, arriesgar poco, que nuestro dinero casi esté seguro, pues tenemos que aceptar rendimientos bajos, ¿verdad? El ejemplo que les puedo dar es el de invertir en CETES, ¿sí? El cual, pues, se dice que el riesgo es cero, pero eso el rendimiento es muy pequeño, ¿no? Un CETE, no sé, en este momento andará al 11% de rendimiento anual, y pues eso es seguro que se obtenga, pero es muy bajo, ¿verdad? Si a eso le quitamos la inflación, pues nos va a quedar como el 7% o el 6.5%. Entonces el riesgo es bajo, pero el rendimiento también es bajo. Ahora, si queremos obtener mayores ganancias, podemos invertir en acciones o en instrumentos con volatilidades altas. Sin embargo, podemos ganar más, pero también podemos perder en un momento dado por el riesgo atribuido a ese tipo de activos. Bien, por mi parte es todo el día de hoy. Ya me mandó el anuncio Zoom para que vayamos cerrando esta sesión. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor, Yo, todo maestro, bien. Sí, adelante. ¿qué son los CETES en sí? ¿A qué se refiere con invertir en CETES? Bueno, sí, perdón, vamos a ir viendo en este curso, ¿verdad? Los CETES son certificados de la tesorería, CETES, certificados de la tesorería. Esos CETES los emite el gobierno federal, ¿verdad? Sí. A través del Banco de México para financiar, pues, proyectos, ¿verdad? Es como emitir, o sea, esa emisión de bonos los De saca al proyectos mercado. de gobierno. Proyectos del gobierno, sí, para obra pública o también para pagar sus programas que luego no alcanzan, ¿no? Con recursos eh, que provienen de los impuestos o de la venta de petróleo y algunos otros derechos o aprovechamientos. Y dicen, pues vamos a buscar deuda, y esa deuda es a través de la emisión de CETES, Ok, ¿sí? entonces el riesgo es... Esos tienen bajo riesgo. ¿Por qué? Pues porque no va a incumplir el gobierno con el pago del rendimiento esperado, aunque se venden con descuento, ya lo platicaremos técnicamente, ¿verdad? Pero sí están Ok, obligados a pagar. Por ejemplo, el CETE vale 10 pesos y el que lo sí. compra, a lo mejor lo compra, vamos a suponer, a 9.50. El gobierno recibe 9.50 de cada CETE que le entrega al que lo compró, y cuando se venzan esos CETES, el gobierno se los va a recibir, pero le va a regresar 10 pesos. Le va a dar 50 centavos de ganancia a quien se los compró, ¿sí? Por ejemplo. Ese sería vender los CETES. Bien, ¿alguien Ok. más? Voy a detener la grabación para que no haya problemas con, el, con la misma. Yo, profe, bueno, nada más es pues un detallito, ¿no? Sí, Nombraba hace un momento que, pues, implementar el Departamento de Finanzas, planes de acción con otros departamentos como marketing, contabilidad o producción. Usted, pues, en su experiencia, como a qué plan se pudiera referir, vaya, en
qué movimientos tuviera que hacer ajustes en los otros departamentos. ¿Cómo? A ver, no te entendí sí que debe de haber una comunicación mm, en cuanto a el lenguaje o lo que se debe de saber de cada uno de los departamentos con respecto al dinero, ¿no? A los recursos que solicita. Por ejemplo, el de mercadotecnia, pues debe de saber que tiene que entregar presupuestos, ¿verdad? Presupuestos de los planes estratégicos en el área que corresponda y que entregue al área de finanzas y el área de finanzas revisarlos. O Que bien que sería como haya, ajustar los presupuestos entre los diferentes departamentos. así es, o bien que haya la posibilidad o la apertura para que si en el área de mercadotecnia no se conoce o no se maneja esa disciplina, pues permitir que el área de finanzas entre y los apoye en el proceso de los presupuestos, ¿no? O sea, no hay nada escrito, no hay una regla establecida, todo depende de la planeación estratégica en cada una de las empresas. Pero sí debe de haber comunicación. Y eso sí le compete entonces al departamento de finanzas, ¿verdad? ¿Mandé? Y eso sí le compete, vaya, que eso es algo que decide el departamento de finanzas. Sí, no toma decisiones, a final de cuentas es un área donde pues él hace presupuestos y los propone la administración y los dueños de la empresa deciden si se realiza o no en base a lo que se presenta, ¿no? Pero generalmente no toma decisiones. El gerente financiero, él pone en la mesa de discusión la situación financiera de la empresa para proyectos de inversión, para proyectos de expansión, etcétera. Y ya la administración pues decide o los dueños de la compañía deciden si se realizan o no, ¿verdad? Ok, maestro, sí, gracias. Ok. Voy a detener la grabación y continuamos. Bueno, la, la próxima semana tienen un foro, es la primera actividad. Por eso les decía, los viernes vamos adelantando el tema para la siguiente semana. Esta sesión, pues, es la de la semana 2 y la semana 2 comienza el lunes, ¿verdad? Así lo habíamos platicado el lunes pasado. Entonces, ustedes ya con esto, con lo que vimos hoy, o con la lectura que le den al capítulo 1, pues pueden ya participar en el foro, ¿no? De una manera ¿cómo les diré? Con un conocimiento mayor de lo que el foro nos pide. ¿Sí? Entonces yo les pediría que lean lo que vimos hoy, le den una leída al capítulo 1 y entonces sí ya entren a participar en el foro, que es la semana próxima del 11 al 17, ¿verdad? Nos vemos el próximo viernes y así y el próximo viernes explicamos lo de la semana 3 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Bien. Maestro. Eh, pues por hoy es todo, jóvenes. Agradezco mucho su presencia, su asistencia. Tenemos 11 participantes. Ya les había dicho yo que el lunes me sorprendía porque había más de 45, pero ya bajó drásticamente el día de hoy. Pero bueno, ojalá lo vean en el video y participen en las actividades porque sí es muy importante. Hay mínimo de palabras, sí, hay 200, son 200 palabras. Ahí viene en el aula, en la plataforma, vienen los requerimientos de la, del foro. Pero eso sí, tómenlo en cuenta, jóvenes, 200 como mínimo. Su postura debe traer 200 como mínimo. Ya si no trae 200, la calificación va a empezar a bajar. ¿Sí? No puedo decirles que su participación es buena o es mala, según el argumento que den. Precisamente por eso es un foro. Lo que sí les puedo calificar son las 200 palabras. ¿Sí? Si me mandan uno con 100 palabras, pues ya lleva el 50% del requerimiento.
¿sí? Entonces, traten de completar 200 palabras, que no son tantas, hay que sentarse y tratar de escribir las ideas que tienes con respecto al tema que vamos a, o que se va a desarrollar ahí. Hay una oportunidad de hacerlo, Ana, si puedes, ya sé, por eso es un foro, pequeño debate, apruebas o desapruebas alguna opinión de algún compañero, ¿verdad? Pero lo que yo evalúo más es su participación directa, su propuesta con respecto al tema que se lee. Qué tan pensada, qué tan profesional, de acuerdo a lo que estamos nosotros estudiando, es su propuesta. Eso es lo que yo voy a calificar. Bien, ¿alguien más? El foro cierra el 17, ¿verdad? Tienen toda la semana que entra, del 11 al 17. Se abren los lunes a las 7 de la mañana, las actividades, y se cierran el domingo a las 11 de la noche. A las 23:55 dice ahí. Bueno. La clase ya se va a quedar los viernes a las 8 de la noche, ¿verdad, profe? Sí, hasta nuevo aviso, si vemos cómo vamos respondiendo, al menos las 4 primeras semanas sí, y si ya le toman ustedes el ritmo a esto, que para mí va a ser mucho más eficiente porque tienen toda una semana completa, ¿verdad? Y pues pueden aprovechar hasta desde hoy para ir viendo, en el caso de los cuestionarios, pues pueden abrirlos, aunque no los puedan enviar todavía, pero los pueden abrir y empezar a trabajar. Bien, pues que pasen muy buenas noches.